La derecha en México y en el mundo, no toda la derecha, por supuesto, pero sí una parte importante, pues están confabulando en contra de un proyecto de nación progresista mexicano. Ya desde hace tiempo veíamos cómo se orquestan las campañas desde estos medios encumbrados a nivel internacional. Inician, bueno, digamos que lo más reciente, pues con esta campaña del dictador, de la autocracia, el autoritarismo que se vive en México. Incluso traen a estas voces a hablar de la importancia de defender la democracia, el propio Claudio X González Guajardo, luego el tema de la marcha que se espera para el próximo 28 de febrero, viene incluso Ernesto Cedillo Ponce de León, invitado por Actinver, esta financiera, a hablar de democracia, porque estamos ante la dictadura, ante el gran dictador que es López Obrador desde el punto de vista de la derecha y el conservadurismo. Al mismo tiempo desatan la campaña de desprestigio donde se apunta que habrá una elección de Estado, que el presidente López Obrador va a cometer un fraude electoral para imponer a Claudia Sheinbaum, para imponer su llamado Plan C. Y pues indican que por eso se tiene que defender la democracia del dictador. Antes también decían que era un dictador, pero que él se iba a reelegir. Cuando ya ese tema no les funcionó, dicen que es un dictador porque va a imponer a su sucesora, restándole, por supuesto, al voto popular, al voto del pueblo, su factor de cambio, su poder de decisión, su empoderamiento que estamos viendo actualmente. Pues lo mismo con el tema del feminismo, ¿no? Decían que odiaba a las mujeres, ahora dicen que va a imponer a una mujer. ¿Cómo? O sea, no que odiaba a las mujeres, no era el discurso que veníamos escuchando desde 2019. Bueno, ahora resulta que el presidente nos va a imponer con una elección de Estado a Claudia Sheinbaum como sucesora. Al mismo tiempo, pues desatan estas campañas sobre la inseguridad. Hay que recordar estas imágenes falsas de un Tabasco incendiado, por ejemplo, donde señalan que esto es un Estado fallido. Esos mismos medios que callaban, que incluso firmaron un pacto de silencio cuando al frente de la supuesta guerra contra el narcotráfico, que era una guerra para posicionar al cártel de Sinaloa, estaba Genaro García Luna, y en la presidencia de la República estaba Felipe Calderón. Entonces vienen a la par todas estas campañas. En semanas pasadas nos empiezan a decir que los contrapesos son muy, muy importantes, que estamos pues a un paso de otra dictadura de Claudia Sheinbaum, de la dictadura de los pobres, seguramente es la que les preocupa, y que necesitamos mantener los contrapesos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Instituto Nacional Electoral, como si no supiéramos que estas instituciones avalaron los fraudes de 2006 y 2012, donde no vieron, por ejemplo, la mano de la industria transnacional financiando de forma ilícita la campaña de Enrique Peña Nieto. El caso claramente de Odebrecht es tan solo uno de ellos, o el tema de las tarjetas Monex, las propias tarjetas Soriana, etcétera. Y impusieron a Felipe Calderón y su guerra para posicionar al cártel de Sinaloa en esos años. Los contrapesos también los quieren en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir asestando golpes como el de ayer a la Comisión Federal de Electricidad, que es un golpe a la población, al pueblo de México, a los más pobres, porque se beneficia el interés de las transnacionales. Quieren también el control de mecanismos como el IFETEL, la COFESE,
para seguir dominando los mercados a costa de los pobres. ¿Qué es lo que hacen con el Internet de la CFE? Lo limitan desde estas instancias supuestamente autónomas en las cuales están pues garantizando que todo México sea territorio, ya sabe de qué telefonía móvil, de qué marca, que antes era propiedad de la nación. Telmex era propiedad de la nación, ahora en perjuicio de las personas más pobres de las ciudades, incluso de las, por ejemplo, el área conurbada, Ecatepec, por ejemplo, Iztapalapa, que son regiones pobres dentro de la zona urbana, no pueden contratar los servicios de telefonía de la CFE ni el Internet de la CFE porque estas instituciones no lo permiten. Esos son los contrapesos que les gustan, les gusta el INAI, que venga a entorpecer el trabajo de investigación de periodistas independientes, pero nos digan que sin el INAI no se puede hacer ningún tipo de periodismo, como si el periodismo solo escrutara al poder ejecutivo y no escrutara a los demás poderes, incluyendo los poderes fácticos, como el propio INAI se ha convertido lamentablemente. Pues en toda esta campaña de los contrapesos, luego vino ya la aceleración de estas campañas de desprestigio, campañas que buscan calentar el ambiente. Recordar que una de las fases del golpe de Estado blando pues es precisamente generar malestar en la población, y quisieron generar malestar dentro de la propia conferencia matutina. Primero vino esta campaña al unísono en la mayoría de medios de comunicación, de que había habido una filtración de la base de datos personales de youtubers, activistas y periodistas que cubrimos la conferencia matutina del presidente López Obrador, advirtiendo desde ciertos personajes con influencia en los medios que era intencional esta entrega de los datos personales donde se incluían nuestras direcciones. Después se supo que fue un hackeo que presuntamente utilizaron, o más bien eso ya se tiene certeza, utilizaron un usuario que sí existe de un ex trabajador, y con ello entraron desde España a esta base de datos y la hicieron pública. Nosotros preguntamos al presidente López Obrador el lunes pasado si habría una línea de investigación en torno a la posible participación de entes extranjeros, entendiendo que en el caso del hackeo Guacamaya, pues había acusado el presidente López Obrador al Pentágono de estar detrás de esto. El presidente dijo que había una actitud injerencista de parte del gobierno de Estados Unidos. Ahí todavía no sabíamos lo que venía al siguiente día, que es esta filtración filtración de la DEA, de otra agencia del Estado estadounidense, del gobierno de Estados Unidos, en la cual se apunta en 3 medios, la DW de Alemania, también ProPublica de Estados Unidos y la asociación o el think tank Incite Crime de Estados Unidos, con este cuento de que al presidente López Obrador lo financió el cártel de Sinaloa en 2006 en su campaña presidencial, sin mostrar ninguna evidencia, sin mostrar ninguna prueba. Y ya ayer mismo pues estos periodistas, con excepción de quien escribe en la DW, empezaron a echarse para atrás en su discurso. El propio Departamento de Justicia le dijo a La Opinión, este diario estadounidense, que no había elementos. Desde hace 13 años fue cerrada esa indagatoria, y hoy el presidente pues manda un mensaje muy claro a este gobierno de Estados Unidos de que pues se manifieste en torno a las pruebas. Si no tiene pruebas, que ofrezca una
una disculpa. Vamos a ver en estos momentos la denuncia que hizo la doctora Claudia Sheinbaum, quien será la candidata por Movimiento Regeneración Nacional, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, la candidata de la Cuarta Transformación, hablando sobre estas noticias falsas, especialmente sobre esta campaña desde el extranjero contra el presidente López Obrador, particularmente apuntando al papel de la DEA y al injerencismo hacia México de parte de Estados Unidos. Veamos. Una noticia que salió en medios internacionales en donde dicen que nuestro movimiento del presidente López Obrador en el 2006 recibió dinero mal habido de la delincuencia organizada. Ya el presidente en la mañana dijo que es absolutamente falso, pero es importante comentarlo, porque son cosas que no se pueden dejar pasar. Fíjense de dónde viene esto. Es una investigación que se hizo en el 2010, ¿no? Sí. Por agentes de la DEA. Y después entró a un comité de esa institución de la DEA, en donde se analizó y se desechó por falta de pruebas, en el 2011. Y ahora lo sacan como si fuera una noticia real o con contenido real. Sí, años después. Años después, o sea, estamos hablando de 2024, imagínense. ¿Cuál es el objetivo? Pues obviamente que no quieren a nuestro movimiento. No vamos a ir más cosas porque luego el INE nos regaña. Pero, evidentemente, pues porque es periodo electoral y no quieren a nuestro movimiento. Y es muy importante decir que nunca y no haremos jamás pactos con criminales o pactos criminales con nadie. Eso es lo primero y es muy importante que se conozca, se vea, porque se puede malinterpretar o sencillamente se ve la nota y la gente dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Será cierto? No, es absolutamente falso. Y es crear una noticia a partir de una falsa información o no completa para poder crear un ambiente como si hubiera alguna relación con algún criminal, cosa que negamos absolutamente y que jamás tendremos, porque la esencia de nuestro movimiento es la honestidad y la honradez. Lo segundo, otra noticia falsa que es muy importante, me la comentaron ahora que estuve en la plenaria de los senadores de Morena. Hace rato, de que por favor dijéramos, porque está saliendo una noticia, de que supuestamente en las reformas constitucionales que va a enviar el presidente el 5 de febrero, viene que vamos a eliminar la propiedad privada, imagínense. O sea, ¿cómo? ¿De dónde? ¿A quién se le ocurre? Claro, de nuevo, generar un ambiente de que nosotros estamos en contra de la propiedad privada. Y es absolutamente falso. Que también eso fue parte de la guerra sucia del 2006. También el peligro para México y todo eso. Que por cierto alguien escribió de que ahora yo soy un peligro para México. Yo diría que sean un poco más creativo. Reciclando campañas. Exactamente. Nada más falsos. Es absolutamente falso. Son reformas que vienen a fortalecer la democracia, las libertades, los derechos laborales y la justicia en nuestro país. De eso se tratan las reformas que enviará el presidente, hay que estar pendientes el 5 de febrero y no se dejen llevar de nuevo por noticias falsas. Y vamos a estar aclarando siempre, falso que se quiera eliminar la propiedad privada. Falso, absolutamente falso. Y es que generan un ambiente con mucha perversidad, porque hay que entender cómo van moviendo sus piezas. Primero, con esta supuesta filtración de la base de datos personales, que ya se sabe que es un hackeo de los youtubers, activistas y periodistas que cubrimos la mañanera, buscaban pues generar un ambiente en el cual el presidente pues ya perdiera esta tribuna que tiene en sus conferencias matutinas, al restarle de alguna manera quizá autoridad moral frente a los escuchas ahí en esa conferencia, o generar tal nivel de
digamos, de angustia, de miedo en los reporteros o incluso de enojo, calentarle su principal tribuna para que él no tuviera la oportunidad de responder a esto que venía después, que era la filtración de la DEA en torno a este tema del narcotráfico. Entonces todo va de acuerdo con su propio plan, son fases que finalmente se les vienen desmoronando y es ahí donde tenemos que ver hasta dónde están dispuestos a llegar. La propia Claudia Sheinbaum se refirió a este mismo tema de la falsedad de estos señalamientos en su participación ayer mismo en esta plenaria de los senadores de Morena. Vamos a escuchar lo que dijo en esa plenaria. Bueno, en la mañanera del día de hoy el presidente hizo una aclaración muy amplia y además se demuestra en la mañanera cómo esta declaración es a partir de un supuesto testigo protegido o de un testigo que a su vez nunca demuestra, inclusive hay otras fuentes que niegan completamente este hecho. Les invito a que vean la mañanera de hoy porque ahí se explica claramente. Yo diría que son dos cosas. Uno, parte de esta guerra sucia, campaña sucia, que como no tiene nada, la oposición, nada, no tiene nada que ofrecer, no hay propuestas, no hay proyecto de nación. Su propuesta es regresar al pasado. Nosotros proponemos seguir construyendo la transformación. Ellos lo que proponen es regresar a un pasado de corrupción y de privilegios. Y como no hay respuesta por parte del pueblo de México, pues ellos están buscando esta guerra sucia, que lo que hay que hacer pues es sencillamente aclarar y saber que viene este proceso y siempre dar cuenta y conocimiento al pueblo de México pues de todas estas noticias falsas. Lo segundo, y es importante y porque viene de la DEA, decir que nuestro movimiento siempre vamos a pugnar porque hay una relación de igualdad con Estados Unidos. Nunca de intervención y nunca de bajar la cabeza frente a nuestro socio comercial. Tenemos amistad con el pueblo de Estados Unidos, somos el principal socio comercial y vamos a seguir trabajando en colaboración y no en un proceso en donde se permita que haya estas noticias por parte de cualquier agencia de los Estados Unidos. Eso siempre va a ser la defensa de nuestro movimiento y nuevamente los invito para que conozcan lo que se dijo en la mañanera para que tengan toda la aclaración. Por otro lado, estamos seguros que vamos a ganar las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, que va a haber mayoría calificada y que se va a aprobar el plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo deja muy claro Claudia Sheinbaum, esto es por los proyectos de nación que están en disputa, el proyecto neoliberal que encabeza Xóchitl Gálvez y el proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza la propia Claudia Sheinbaum. Y decir que en el caso de Movimiento Ciudadano, pues en realidad es un aliado de Xóchitl Gálvez, un aliado indirecto del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, porque al final siempre ha defendido eso y para muestra lo que ha acontecido con Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Unión a lo largo de este mandato del presidente López Obrador. Ayer en conferencia de prensa el diputado Ignacio Mier de Movimiento Regeneración Nacional también se refirió a esta campaña sucia desde la DEA utilizando medios extranjeros. Vamos a escucharlo. Pues forma parte de esta campaña de desprestigio. Hubo todo un ataque sistemático desde 2005, cuando acá se inició el proceso de desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador. Después se quiso detener el proyecto y el avance de nuestro movimiento en 2006, nuevamente con toneladas de dinero y a través de las tarjetas Monex y Sorianas también se violentó la voluntad popular. Eso forma parte de la historia de nuestro movimiento. Estamos acostumbrados a que de parte de la otra opción,
que el pueblo de México ha demostrado de manera reiterada su rechazo a esos gobiernos insensibles que generan desigualdad, que convirtieron al Estado mexicano en un modelo de negocios, que generaron de México una fábrica de pobres. Hoy 5 millones de mexicanos han dejado la pobreza, el peso es una de las monedas más fuertes en el mundo, hay reconocimiento de todos los organismos internacionales sobre la situación económica, social que está viviendo el país, pero solamente algunos no lo quieren ver y es normal, tampoco debe de asustarnos. Nos ha acompañado durante estos más de 24 años de construcción de un movimiento para mejorar las condiciones de vida de nuestro país, y en la democracia debemos de entender que así es, nos guste o no nos guste, lo compartamos o no, pero tampoco estamos en un esquema de que tenemos que poner la otra mejilla para admitir lo que desde nosotros en conciencia creemos que es falso. Ahí está lo que dijo Nacho Mier el día de ayer. Y bueno, vamos a recuperar también cómo este nado sincronizado de parte de la derecha es retomado por Xóchitl Gálvez ayer en su conferencia pues del mediodía. Xóchitl Gálvez le preguntaron también si desde el gobierno de Estados Unidos no se debería de investigar al propio Felipe Calderón, pues porque hay indicios de que quien fuera su secretario de Seguridad Pública estaba vinculado al cártel de Sinaloa. Ello porque Xóchitl Gálvez traía pues justamente esta narrativa de que ya está demostrado que se tienen evidencias de una supuesta colusión del gobierno del presidente López Obrador con el crimen organizado, cuando ella misma ni siquiera presenta ninguna prueba al respecto. Entonces, cuando le preguntan justamente si se debería de investigar también a Felipe Calderón, no le queda más que decir que pues ella ni participó en el gobierno de Felipe Calderón, casi que ni lo conoce, y que el gobierno de Estados Unidos está en toda libertad de investigar a todo mundo. Vamos a escucharla. Yo, en lo personal, no participé en la campaña de Felipe Calderón. Yo era funcionaria del gobierno federal. Dejé de ser funcionaria hasta el 30 de noviembre del 2006 y no fui parte del gobierno de Felipe Calderón. Así es que no había manera de que tuviera yo información. Yo regresé al sector privado. Y la verdad es que es parejo. La acusación es muy seria. Este mismo medio abordó el tema de García Luna, abordó el tema del general secretario. Entonces, bueno, pues Estados Unidos está en la libertad de investigar. Y tan solo el día de antier, pues recordar que Xóchitl Gálvez defendía a Margarita Zavala, pues como candidata independiente que debería de haber estado en las listas de plurinominales en los primeros lugares. Entonces, pues ya sabemos, como dice una cosa, dice la otra, esta candidata de la derecha, Xóchitl Gálvez. También habló justamente de este tema, se monta en el tema del supuesto narcogobierno y que estaría pues en estos momentos desde su punto de vista sin presentar evidencias, y retomando esta narrativa que viene desde la DEA con todo lo demás que ya hemos hablado, al mismo tiempo orquestado, como lo decía el presidente López Obrador, pues no hay casualidades, o sea, ni modo que no se den cuenta en la DEA que estamos en un proceso electoral. Vamos a ver este momento de la conferencia de Xóchitl Gálvez. Entonces, una buena prueba para el presidente sería quitarse el fuero desde el 1 de diciembre del 2018, para que entonces, pues sí pueda haber una posibilidad, porque quitas el fuero cuando ya te vas, pues ya para qué, ¿no? Ya le quedan, cuando salgan las reformas, pues le van a quedar 3 meses de gobierno y entonces tú no puedes juzgar delitos retroactivos. Entonces me parece que esa discusión que tú estás abordando se tendría que dar en este famoso debate de la reforma constitucional en materia de fuero. Lo que acabas de decir pues, confirma lo que yo he dicho. No hay duda que la delincuencia organizada ha crecido
no existían estos niveles de violencia en Chiapas, en Tabasco, en Campeche. Hoy el tráfico de drogas, el tráfico de personas en estos estados está generando una crisis tremenda. Y obviamente donde había habido este tipo de involucramiento de la delincuencia organizada, pues es Michoacán, es Sinaloa, es Sonora. Hoy cada vez es mucho más evidente la participación del crimen organizado en las campañas electorales. Por eso sí me parece que los partidos políticos, el INE, el Tribunal Federal Electoral, deben de reunirse para determinar qué vamos a hacer. Yo en mi caso y los posibles candidatos a diputados federales, en donde no se va a poder hacer campaña, en donde hay un riesgo a la seguridad. Llevamos 6 candidatos asesinados, ¿o cuántos son? 6 candidatos asesinados desde que inició este proceso electoral. 6. Si eso no es una alarma, entonces yo sí coincido en que esto que está pasando y con este medio, pues hay evidencia de esta cercanía de Morena con el crimen organizado. Pues aprovecha perfectamente las narrativas de todas estas campañas de desprestigio. Xóchitl Gálvez, por una parte, señala el tema de la inseguridad. Parece que nunca se dio cuenta que en el sexenio de Felipe Calderón, pues arreció la violencia a tal grado que se había normalizado ya que en los puentes aparecieran personas colgadas o que enviaran cabezas humanas a ciertas estaciones de policía. Recordar que la variación en los homicidios dolosos fue a la alza en el periodo de Felipe Calderón de 2007 a 2012, fue de 192.8% a la alza, y en el periodo de Enrique Peña Nieto fue del 59% a la alza. En el caso del presidente López Obrador, pues el mismo primer mandatario ha hablado de una reducción del 20% de estos homicidios dolosos, y recordar que no es lo mismo, porque también a veces nada más piensan que las matemáticas son sumar y restar, y no, hay muchos elementos o muchas estrategias para conocer y entender los números. Pues no es lo mismo empezar tu sexenio con 5,000 personas asesinadas y aumentar hasta 30,000 muertos al final de tu sexenio, a empezar ya con 30,000 muertos. Pues no es lo mismo, tan solo las barras estadísticas se ven distintas. Digo, ya por lógica deberían de entender que no es fácil detener la violencia cuando dejaron más de 86 cárteles, células y pandillas activas en el sexenio de Felipe Calderón para los siguientes años. Y bueno, vamos a recuperar un tercer momento de esta conferencia de Xóchitl Gálvez, porque aseguró que México está prácticamente subordinado a los intereses de Estados Unidos. Pues ahora resulta, ¿no?, que es el actual gobierno el que está subordinado y no el de Felipe Calderón, donde entraron 12 agencias, incluida la CIA, la DEA y la ATF, a hacer lo que querían. Tan es así que se dio el operativo Rápido y Furioso. Pero bueno, desde su punto de vista de Xóchitl Gálvez, ahora está sometido a la administración del presidente López Obrador al ser, lo que dice ella, un país seguro. Y además en este mismo audio, y ponga mucha atención en este momento, anuncia que Juan Pardinas se involucra en su campaña política. Juan Pardinas, importante recordarlo, era directivo editorial del diario Reforma y además participa directamente en el IMCO, Instituto de la Competitividad, Instituto Mexicano de la Competitividad, que es una asociación civil que viene a decirnos desde su punto de vista si las cosas van bien en México, si van mal, si la economía cómo está. Y este instituto, esta asociación civil, hay que recordarlo, está patrocinada por el Consejo Mexicano de Negocios, integrado ni más ni menos que
por las transnacionales como FEMSA, Alfa, Lala, Mave, MBS, Grupo PISA, Vitro, Televisa, Grupo Carso, Chedraui, Grupo México. Todo ese grupo es el que financia a este otro grupo de presión. El IMCO es un grupo de presión. Además, ese aparato ideológico de la derecha, del sector empresarial, también recibe dinero del gobierno estadounidense a través de la USAID y la NET y del ultracapitalista Atlas Network. Entonces, cuando hablamos de estas campañas, estos engranajes, hay que comprender todo lo que está detrás y casi siempre nos encontramos la mano del gobierno de Estados Unidos. Vamos a ver este momento y regresamos para seguir comentando. Yo sumisa nunca he sido en mi vida. Y sí quiero decir por qué la sumisión está enfrente. Porque aceptamos ser tercer país seguro sin ninguna condición, ni económica ni de responsabilidad. O sea, nos regresan a los migrantes de otros países, quédate en México, ¿se acuerdan del programa? Pero no hay una corresponsabilidad de Estados Unidos para que esas personas tengan un apoyo, pues no sé, un sitio seguro, un albergue, comida, capacitación para el trabajo. Algo se podría hacer en un acuerdo de cooperación, pero México aceptó, sin más ni más, aceptar ser tercer país seguro. Otros países como Turquía aceptó ser tercer país seguro para Europa, pero a cambio de 10,000 millones de dólares. ¿Y aquí qué pasó? Que se murieron 40 migrantes en una estación migratoria y hay una violación tremenda a los derechos humanos. Los migrantes están en las calles, están en los parques, aquí lo vemos en la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, yo jamás hubiera aceptado una situación como esa para México. 2, ir al extranjero no significa ir a negociar. Yo creo que ha hecho mal el presidente de no salir del país. Yo no voy a ser una mujer que se quede en la ciudad, aquí encerrada en Palacio Nacional, que luego ni te enteras de lo que está pasando en el país. Tienes que ir a las cumbres bilaterales, tienes que ir a reuniones donde dialogues con un mundo globalizado. Y créeme que la postura, por ejemplo, y yo celebro muchísimo que Ildefonso me acompañe, porque es un hombre que negoció el TEMEC. Hay una revisión del tratado en 2026, donde ellos están pensando que es una renegociación, falso, lo vamos a dejar claro, es una revisión. Y la revisión establece muy claramente que hay tiempos, te pones de acuerdo, cambia las cosas en las que los tres países están de acuerdo y en lo que no estás de acuerdo tienes 10 años, pero no hay ningún riesgo de que se termine el TEMEC con esta revisión, ¿no? Entonces sí vamos a dejar como claro estos malos entendidos que hay en el TEMEC. Y también aprovecho para decirles que otra persona que me acompaña es Juan Pardiñas. Lo he invitado a este recorrido, es un hombre que tiene una gran experiencia en el ámbito internacional y son los dos personajes que me estarían acompañando a esta gira a Estados Unidos. Pero no hay nada de sumisión, simplemente yo sí creo en la cooperación y en la profunda cooperación. Hay 6 delitos en los que tiene que ver Estados Unidos con México y Canadá, que es tráfico de drogas, tráfico de armas, justamente el lavado de dinero es un gran tema, el tema de trata, tráfico de personas y tráfico de órganos. Son 6 delitos con los que tienes que establecer una coordinación muy profunda con Estados Unidos y Canadá para que podamos resolver los problemas de inseguridad. Efectivamente, a los jóvenes de Estados Unidos los están matando al fentanilo, pero a nuestros jóvenes los están matando los balazos. Y
ahí está el anuncio de que Juan Pardina se suma a su pues estrategia y a esta gira que ya anuncia a Estados Unidos. Y también nos dice Xóchitl Gálvez que de ser la próxima presidenta, cosa que realmente se ve muy difícil, pues se la va a pasar viajando, ¿no? Quizá ella sí quisiera que todavía estuviera el avión presidencial, insultante avión que se compró con dinero del pueblo de México para que Enrique Peña Nieto estuviera viajando, y se lo compró Felipe Calderón también como pago de favores. Pero recordábamos quién es Juan Pardinas, que fue director editorial del diario Reforma, por si alguien tenía dudas de los vínculos del Reforma con la derecha, con el conservadurismo y sobre todo con esta candidatura de Xóchitl Gálvez. Y además Juan Ernesto Pardinas Carpizo forma parte de este grupo de presión del IMCO. Ya les dejé la liga al trabajo de Contralínea sobre este grupo de presión en el chat de YouTube, pero en este grupo de presión, el IMCO, participan también los empresarios Claudio X González Laporte, papá de Claudio X González Guajardo, líder moral de el PRI, el PAN, el PRD y esta alianza para llevar a Xóchitl Gálvez a la presidencia. También participa Valentín Díez Morodo, Alejandro Ramírez Magaña. En el caso de Valentín Díez Morodo hay que recordar que es uno de los empresarios financiadores de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González Guajardo, Alejandro Ramírez Magaña, que es el dueño de Sinópolis, Tomás Roberto González Sada, Luis Manuel Murillo Peñalosa, también Jaime José Serrapuche. ¿Quién es Jaime José Serrapuche? Recordar un poco de su historia, pues quien estuvo al frente de las finanzas, la economía mexicana en los primeros días del sexenio de Ernesto Zedillo, y que llevó al llamado error de diciembre, que después acabó en el latrocinio del Fobaproa. Además, participan en estas filas del IMCO María Amparo Casar, titular de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, también José Luis Barraza González y Daniel Javier Servitje Montul del grupo Bimbo. Pues estos son los que participan en todos estos think tanks, le llaman, ¿no?, de la derecha para presionar a los gobiernos, y en este caso para intentar imponer también gobiernos. Vamos a recuperar parte de un video que mostró el día de ayer Mario Delgado, el líder del partido Movimiento Regeneración Nacional, donde también se refiere a este tema de la DEA. Vamos a verlo. Nosotros no tenemos ningún problema de influencia del narcotráfico, del dinero del narcotráfico en nuestras campañas. Son los de enfrente los que tienen clara complicidad con el narcotráfico. El Partido Acción Nacional, cuando gobernó, ahora todos lo sabemos, pues quien dirigía el aparato de seguridad era un narcotraficante que hoy está preso en los Estados Unidos. Nosotros no tenemos ese problema. Ha sido parte de esta guerra sucia, de esta campaña que tiene la oposición para tratar de manchar los triunfos de Morena. Pero los triunfos de Morena siempre vienen de la decisión democrática de la gente y además han sido contundentes. Y además el partido Morena compartió en sus redes sociales un video donde se refiere justamente a estas campañas como la de el dictador, y pues señala Morena pues que cuál dictadura cuando están insultando un día sí y al otro también al presidente López Obrador. Vamos a recuperar este video. Desde el inicio del actual gobierno, las y los denominados intelectuales del régimen neoliberal han buscado permear con la narrativa de que el presidente López Obrador es represor y autoritario y que sufren de censura. Irónicamente, todo eso lo dicen desde sus columnas de opinión, redes sociales, programas de radio y televisión, en los que no solamente hacen críticas,
sino que calumnian, desacreditan y hasta insultan al presidente con toda la libertad del mundo. Todas las estupideces que hace adquieren una lógica impecable. Él quiere que este país esté jodido y empobrecido para poderlo gobernar. Estará tan jodido todo el país, porque no se va a recuperar muy rápido, que probablemente pierda también la revocación del mandato por pendejo. Eres solo un pinche presidente que va que vuela para ser el presidente más pinche de la historia de mi país. Pero cuando estamos viendo que lo que está en peligro es México, cuando estamos viendo que un presidente tan miserable, inhumano de mí como el que tenemos, él es el que tiene los oligarcas de su lado. Pues sí. Él es el que instrumenta un cerco informativo contra la candidata de la oposición. Al pueblo no se le olvidan ni el terror que se vivió durante el periodo neoliberal, ni la manera tan cobarde en la que quisieron mantener en silencio la crítica. La Presidencia de la República, a través de su vocero Rubén Aguilar, negó tajantemente que en México haya ingobernabilidad, porque dice que el Estado mexicano está respondiendo con contundencia para enfrentar estas situaciones donde se violenta el Estado de Derecho. La vida cambia porque cuando se dice que se respeta la libertad solo en los discursos, pero no en las oficinas privadas, hay un choque muy profundo, porque finalmente ofrece la libertad. Con Calderón sufrí presiones fuertísimas de él y de su gente para que yo me callara la boca, las que no he sufrido en este sexenio. Así se lo digo, porque Calderón era un represor de la libertad de expresión. Antes, si uno estaba en contra del régimen de corrupción, era uno blanco, indefenso. Se creaba un cerco y no tenía uno capacidad para la réplica, para la defensa. Las y los mexicanos tenemos memoria. No volverán. Ahí está el video que compartió el partido Morena a propósito de todas estas campañas que se están desatando ya pues con más virulencia. Algunos de estos episodios pues se vivieron hace ya algunos años, como el caso de Aguilar Camín, quien por cierto pues era financiado por Carlos Salinas de Gortari. Aquí en múltiples ocasiones hemos pasado los cheques que recibía Aguilar Camín, y ahora se dedica pues al insulto.